de Venezuela creo que hemos hablado suficiente. Por ahora están hablando por sí mismos los documentos que se van presentando, principalmente el del Centro Carter, que era el que la propia Venezuela había invitado y daba cuenta y fe de su profesionalismo y seriedad. O sea que, bueno, veamos qué acciones, si es que hay alguna, surgen a partir de este informe, pensando en el propio Consejo Nacional Electoral venezolano, pensando en la comunidad internacional. Pero esperemos a ver si hay alguna novedad. Mientras tanto, vamos a quedarnos por acá, que tenemos también bastantes temitas para resolver. Como siempre, ese sabor semi agrio, dulce, amargo que genera el hallazgo de un desaparecido. Por un lado, encontrarlo, ¿no? Para alguien, para una familia puntual que se extiende por empatía a todo el país, es un momento de poner punto a una agonía demasiado larga. Pero cada hallazgo también confirma cada horror de los que pasó durante la dictadura, ¿no? Vamos a repasar la crónica de Telemundo con las declaraciones de Wilder Tyler, que es el director del Instituto de Derechos Humanos, y después lo bajamos aquí a Tierra en Estudios. A ver. En las últimas horas recuperaron el cráneo y abrieron otra trinchera para acceder a la totalidad de los restos. Altísimamente probable que sea un detenido desaparecido debido a la metodología usada. El hallazgo fue a las 13:05 de este martes en un sector ubicado a 170 metros del anterior, donde estaba Amelia Sanjurjo. Integrantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos fueron los primeros en recibir la información. Lo que encontramos es una serie de huesos humanos, claramente humanos, y una cápsula de cal muy grande también. Eso es todo lo que tenemos por el momento. O sea, enterramientos con similares características a los ya encontrados. Muy similares a los ya encontrados. Los antropólogos aún no están en condiciones de confirmar sexo del cadáver. Los restos humanos estaban a algo menos de 80 centímetros de profundidad y su aparición dio paso a tareas de logística específica. Este es un trabajo que después puede llevar un par de semanas para terminar de tamizar el terreno, etc. Hasta el momento sabemos que se trata de un cuerpo humano. No sabemos si hay más. Pero como digo, la máquina quedó parada de momento que se encontró eso y hubo una serie de movimientos básicos como para identificar el material que se encontraba. Además de los huesos, encontraron una tela, pero aún no confirmaron que sea parte de la vestimenta. Lo que ellos ubicaron es coherente con lo que sería la parte superior de un esqueleto. No está el cráneo todavía, tampoco sabemos si está allí porque no se ha seguido excavando. Lo que se va a hacer es tratar de extraer los restos y el cuerpo para saber de qué se trata. No tenemos indicación ni de edad, ni de sexo, ni de la posición del cuerpo todavía. Una vez recuperados los restos, gran parte del trabajo se hará en Uruguay, pero también podrían trasladarse a Córdoba para el muestreo de ADN. Wilder Tyler explicó que durante el plazo que llevó a identificar los restos de Amelia Sanjurjo, se actualizó la base de datos para facilitar la identificación de otros restos hallados. Bien, la información más reciente da cuenta que fue hallado un cráneo, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí. Yo cometí el error, si se quiere, de ansiosa nada más, de hablar de los encuentros de restos de otro desaparecido. Pero es verdad que falta confirmarlos, que así sea, obviamente, ¿no? No sé si en lo que han sido los desenterramientos en los batallones apareció alguna vez un cuerpo que no fuera de un desaparecido. Que en algún caso se encontraron restos óseos que animales. que no eran humanos. Pero que no eran humanos. Pero los enterramientos humanos siempre han sido detenidos desaparecidos. Bien, y de hecho también escuchábamos al vocero integrante de Familias, Errandonea, decir que iban a aparecer más, porque evidentemente a partir de lo que fueron los relatos de la propia información provista por militares, iban a aparecer más. ¿Alguna reflexión sobre este tema? No, a ver, lo que tenemos por ahora son aparición de restos que se confirma que son humanos, un pequeño trozo de tejido que podría ser parte de una prenda de vestir, y el tema de la cal, que yo creo que es lo que justamente hace que Wilder Tyler o los especialistas en todo esto
entiendan que esto se parece a otros desenterramientos que hubo allí, porque el óxido de calcio, la cal, es lo que se utiliza históricamente para hacer desaparecer rastros cuando suceden este tipo de, y la cápsula de calcio enterramiento. O sea, la cal no te desintegra los huesos, pero desintegra los tejidos, los nervios, los músculos muy rápidamente y logra que los investigadores, el día que pueda haber un desenterramiento, les cueste mucho identificar a quién pertenece y otro tipo de pruebas que se pueden sacar. La ciencia se llama tafonomía, es lo que utilizan los paleontólogos, pero también los especialistas forenses en desenterramiento. Vos te das cuenta que ni siquiera tuvieron la mínima sensibilidad, porque una cosa es que la respuesta sea acataban órdenes y en sus mentes estaban haciendo el trabajo que se les ordenaba en defensa de la patria y todo lo que quieran, y otras que además planearan que nunca se fuera a saber quién era. Bueno, o sea, ¿me entienden lo que digo? No, vos podés cumplir con la patria y una orden jerárquica en un contexto determinado, que para la gran mayoría es terrorismo de Estado, para otros menos obedecer órdenes, ¿no? La obediencia de vida, pero que puede ser bien, darle muerte a alguien, pero hacerlo de forma tal para que, pasado el peligro que esa persona supuestamente representa, te asegures que nunca sepan quién era, o sea, que haya toda una familia por siempre sin saber dónde está su ser querido. Sí. A mí Claro, hay una voluntad de ocultamiento y una voluntad de ocultamiento que sucedió en aquel entonces, cuando se produjeron los asesinatos, pero una cosa cuando se producen y que se ha extendido en el tiempo. Porque se aseguraron que así fuera, eso es a lo que voy. Es ¿no? más, cuando Neco Costa, el abogado que fue prosecretario del gobierno de Jorge Valle y que trabajó directamente sobre la Comisión para la Paz, relata que ellos recibían información de integrantes de las Fuerzas Armadas operativos en aquel momento, recibieron mucha información que tenía el objetivo de distraer, de disuadir, es decir, de orientarlos hacia otro lugar, de confundir las investigaciones. Es decir, que hay un núcleo nefasto, enquistado en las Fuerzas Armadas o en retirado de las Fuerzas Armadas, que no involucra, obviamente, la ética de todos, ni que hablar de los que hoy en día ejercen en las Fuerzas Armadas, que tuvo una vocación de ocultamiento, que eso implica una perpetuación, es decir, son delitos que se continúan cometiendo en la medida de que se intenta orquestar de que ese derecho tan básico, tan elemental, de que las familias puedan conocer el destino de sus seres queridos, han intentado sistemáticamente ocultar eso. Afortunadamente, el Estado ha desarrollado una institucionalidad operativa con el Departamento de Antropología Forense, con la Institución Nacional de Derechos Humanos, con el ingreso a instalaciones militares que está permitiendo realizar estos hallazgos y que también está encontrando ciertos patrones de enterramiento que quizás lleven a nuevos hallazgos. Pero hay que recordar que esa reconstrucción, esa memoria y esa reparación del daño sufrido por los familiares no fue una cosa automática, llevó mucho tiempo. O sea, nosotros tuvimos una transición democrática que fue la que el país pudo tener, pero donde el grupo de poder que estuvo al frente de la dictadura asumió, bueno, que la democracia, sí, nosotros nos vamos, dejamos la democracia, pero que no se revuelva, lo que pasó, pasó. Y que no nos vengan a complicar y que no nos vengan a querer acusar de nada. Afortunadamente, ese pacto de silencio se ha logrado romper. El gobierno de Jorge Valle dio un primer paso importante, antes de eso prácticamente no había existido nada, y luego se profundizó en los gobiernos del Frente Amplio, y este gobierno ha seguido, y hay que reconocerlo, con la implementación operativa de esa institucionalidad que debe seguir adelante, porque si queremos fortalecer la democracia, y eso ha estado en discusión, vaya si ha estado en discusión en estos días, y nos consideramos un país con una democracia fuerte, tener un buen procesamiento de la memoria
memoria histórica y un intento de reparación de lo que se pueda reparar en términos de derechos humanos es fundamental. Cuando aparecieron los restos de Amelia Sanjurjo, recuerdo una persona amiga de ella, contemporánea, que dijo algo así como: Amelia salió de la oscuridad, del frío que significa la desaparición. Y la verdad que yo nunca había escuchado palabras tan claras con respecto al significado de lo que es desaparecer, no existir, no estar. Y hoy hay alguien que está de nuevo acá, todavía no sabemos, hay que dejar trabajar a los antropólogos, obviamente. Estos restos van a ser enviados a Argentina para ser cotejados con el banco de ADN. Yo creo lo mismo que dice Diego. Yo creo que fue la Comisión para la Paz un paso sumamente relevante por parte del gobierno de Jorge Valle. Pero fíjense que allí también, no solamente que se aplica el hecho de no dar a conocer información, sino que se aplica la mentira. Porque en el informe final de la Comisión para la Paz hay un capítulo, uno de los capítulos finales, que se llama El destino de los restos. Y en el capítulo final se dice que los restos fueron incinerados, arrojados al mar, en una zona cercana del Río de la Plata, que podríamos denominar o por lo menos ubicar cerca de Paso de la Arena. Evidentemente, cada vez que la tierra habla, descubrimos la mentira, ¿no? Y que le mintieron también, en este caso, a la Comisión para la Paz. Dice que Rondonea dice que es como la estrategia que ya sacó que tienen los militares. Sí. Te dicen una verdad con una mentira, un poquito de una cosa, pero hay siempre una mentira al lado. Bueno, claro. Los desenterramientos se ve y la tirada al mar sería la cuota mentira, a menos que hayan habido algunos casos que sí, y no todos, ¿no? Sí, a la vez también queda claro de que alguien, no solamente que habla, sino que tiene buena información. Cualquiera de nosotros que haya estado en una cobertura en los lugares donde fueron hallados restos desaparecidos, sabe que si bien son dependencias militares, son enormes de grandes. Y no es que los antropólogos vayan y digan, bueno, a ver, vamos a arrancar por algún lado. Tienen algún dato determinado. Fíjate que, y qué injusto pudo haber sido todo esto, ¿no? Que el año pasado estuvieron buscando a un metro exacto de donde encontraron los restos en el día de ayer. No encontraron nada, podían haberlo abandonado ese lugar, sin embargo hicieron las cuadrículas y dijeron, bueno, vamos a seguir trabajando acá. Aparecen estos restos en la tarde de ayer. Así que me parece que efectivamente hay algún dato, hay información, y esa información alguien la tiene, la ha proporcionado, se ha trabajado en el lugar. Es probable que estemos ante lo que podría ser una suerte de cementerio clandestino allí en el batallón 14, y por lo tanto hay que seguir trabajando. Ojalá que no pase tanto tiempo como ocurrió con el caso Sanjurjo, porque no había, ¿te acordás?, formas de comparar el ADN. Bueno, ojalá que se pueda hacer una rápida comparación. Digo, pensando en un montón de familiares que en estos momentos tienen la incertidumbre si se trata de uno de sus seres queridos. Bien, sí, ¿por acá? Una de las cosas que reclamaba familiares cuando aparecieron los restos de Sanjurjo era esa indignación, o ese plus de indignación, porque una vez encontrados los restos no había siquiera una llamada anónima, una información de, por lo menos, de decir quién era, a quién pertenecían esos restos. No había registro de ADN, recuerdo que fue una sobrina que proporcionó el ADN para poder llegar, o sea, de una macabridad extraordinaria, ¿no? Y es un hecho que puede traer novedades, ojalá que así sea, relevantes. No hay que olvidarse que prácticamente 19, 20 años se dieron 7 hallazgos, si mal recuerdo, en todo este periodo, producto un poco también de lo que hablábamos hoy, ¿no? De que son predios muy grandes, las extensiones son amplias, pero habida cuenta de cómo se dio este hallazgo y la cercanía con el anterior, quizás tengamos suerte y podamos tener novedades de otros hallazgos más rápidamente de lo que hemos tenido en este periodo de tiempo, sobre todo para darle, entre comillas, ¿no?, una suerte de paz a los familiares que están esperanzados y buscando saber qué fue lo que sucedió con sus seres queridos, ¿no? Y no esperar tanto tiempo. Hay muchos que ya no están y no pueden lograr hallar la verdad de qué sucedió con sus familiares producto del tiempo tan avanzado que ha transcurrido. Bien, por supuesto que los mensajes que estamos recibiendo por este primer tema del programa de hoy ocurre siempre, y es esa cosa de o hablas de uno o hablas del otro, o estás a favor de que aparezcan los cuerpos de los desaparecidos, entonces eso quiere decir que estás en contra de esa falsa
Bueno, pero que remite directamente a esa historia oficial que no es tal. O sea, a una falta de consenso en la génesis de este capítulo dantesco que fue la dictadura militar en nuestro país, ¿no? Lo que pasa es que hubo una historia contada siempre desde un lado y hay otra historia que queda por contar desde el otro lado. Entonces, ese es el problema y supongo yo que esa es la naturaleza de ese tipo de mensaje que tú estás recibiendo. Lo que deberíamos evitar es lo que nos pasa siempre. Yo, a ver, asumo la culpa siempre, es partidizar las cosas o politizar las cosas. Me parece que en estos casos la mirada tiene que ser, la primera es la satisfacción en una situación tan luctuosa y tan triste, empatizando con los familiares. O sea, esa es la primera mirada. Sí, pero vos sabés que, insisto, pero también hay otra Victoria cosa. no eran carmelitas descalzas, ellos atacaron a la democracia y eran asesinos también. Está bien. No, es que eso es falso. Es que no es ese el tema tampoco, fuese así. Bueno, claro. ¿quiénes eran o qué objetivo tenían? No, es debatible. Bueno, es debatible. Digamos que es debatible. Ahora, eso no quita Claro. que haya existido terrorismo de Estado, que hayan reaccionado y torturado a estas personas, que tampoco está bien, y mucho menos que al día de hoy la sociedad entera siga preguntándose dónde están los restos. Victoria, yo me gustaría cerrar la idea porque digo, yo lo que digo es dos cosas. La primera es satisfacción porque se vaya cubriendo ese largo y doloroso proceso de conocer la verdad. Lo que uno exige o pide es que se conozca toda la verdad, todo lo que resta por saberse de un lado y del otro, porque del otro también restan por conocerse una cantidad de cosas. La otra cosa es, estoy de acuerdo con el 99% de las cosas que dijeron mis compañeros de panel. La única mirada de Gabo Matiz es, cuando miramos a la institución militar, como que la institución militar es la que sabe esa verdad y no la quiere decir, ahí me parece que yo tengo mis matices. Yo creo, este tipo de cosas que pudieron suceder son cosas de trabajos sucios que hicieron para mí 3 o 4 personas, no más. ¿Con tantos desaparecidos? Con 32 desaparecidos en el Uruguay, 32 desaparecidos en el Uruguay. Yo creo que esas cosas, justamente por una razón de lógica, no se las das a todo un instituto militar para que las haga. La hicieron 3 o 4 personas, de las cuales, por una razón de tiempo y de edad, es muy probable que casi todas ellas no estén en esta tierra. Pero sí creo que puede haber gente, que debería haber gente que aporte datos a la verdad. Y entre la gente que puede aportar datos a la verdad, no están siendo solo los militares, también están siendo algunos miembros de la guerrilla que tuvieron acuerdos y pactos con los militares. Yo diría de volver con este tema después de la pausa, porque de alguna manera se enraba en la bastante patética discusión que asistimos ayer en la sesión extraordinaria del Senado por el tema Venezuela, ¿no? Como planteaba quiénes fueron los tupamaros, Andrade, por ejemplo, el senador Andrade, los gritos de traidores que se escuchaban por otro, ¿no? O sea, si ni ahí está saldado el tema que esperamos Tratemos de nosotros de darle cotidiana en la otro nivel, calle. Cuando empieza el frío y se viene la temporada de resfríos, estornudos y narices